nosotras nos correspondió la terapia cognitiva de Aaron Beck. Antes de comenzar, consideramos importante mencionar tres conceptos principales que se ven a lo largo de toda la teoría o la terapia de Beck. El primero es el de la triada cognitiva. Esta la componen la visión negativa de sí mismo, la visión negativa de sus experiencias y la visión negativa del futuro. Esta más adelante se les va a explicar de una manera como más amplia. La que le sigue son las distorsiones negativas, y esto hace referencia a la tendencia que tienen los individuos a procesar, codificar y recuperar información coherente con las claves contenidas en alguno de sus esquemas previos. Y la última, son los pensamientos automáticos, esto hace referencia a esos pensamientos o imágenes que resultan de la interacción de la información proporcionada por el medio, los esquemas y las creencias en sus distintos niveles de accesibilidad y distorsiones cognitivas. Aaron Beck fue un psiquiatra que se interesó en el tratamiento de pacientes con depresión. Beck formuló el modelo cognitivo para explicar los trastornos emocionales, inicialmente la depresión, en un procedimiento de intervención basado en este modelo. El modelo cognitivo de la depresión fue el primero desarrollado por Beck y sigue siendo el que tiene como mayor relevancia. Este modelo señala la importancia de la triada cognitiva en los problemas depresivos. En este caso, el modelo cognitivo, como ya lo mencioné, se basa en la tríada de la depresión, y Beck hizo dos inventarios, el inventario de la depresión y el inventario de la ansiedad. En el caso de la triada cognitiva, tiene como tres aspectos importantes, que es la visión negativa de sí mismo o del yo, que en este caso la persona suele subestimarse constantemente y se considera inútil, perdedora, desgraciada y todo eso. La visión negativa de sus experiencias, entonces la persona tiende a sentir que no puede enfrentarse a las exigencias que le da la vida diariamente. Y la visión negativa del futuro, tienen como esa desesperanza, ven el futuro como algo muy sombrío, son poco optimistas y poco realistas con respecto a esto. En el caso del inventario de la depresión o test de la depresión que diseñó Beck, consta con 21 preguntas. Estas se califican de 0 a 3, siendo 0 que no me identifico en lo absoluto con la afirmación y 3 que es un hecho con el que me identifico casi un 100%. La suma de estos ítems debe dar más o menos un total de 63 puntos, siendo que de 0 a 3 es una depresión baja, de 14 a 19 es una depresión leve, de 20 a 28 es una depresión moderada y de 29 a 63 es una depresión grave. En cuanto al inventario de la ansiedad, también diseñado por Beck, consta de 21 preguntas. El rango de puntuación varía entre 0 a 63 puntos, siendo 63 puntos el máximo de puntos que se obtienen en esta prueba. También se puntúa de 0 a 3. 0 es que en absoluto no estoy identificado con esto. 1 es que me siento poco identificado, pero no me molesta mucho. 2 es que me molesta moderadamente, es desagradable, pero puedo soportarlo. Y 3 es totalmente molesto, no puedo soportarlo. Para interpretar como los resultados, si se obtiene un resultado de 0 a 21 es una ansiedad baja, de 22 a 35 es una ansiedad moderada y más de 36 o de 36 hasta 63 es una ansiedad severa. En las técnicas cognitivas de Beck mencionan dos técnicas que se consideran importantes, las de autorregistro y descubrimiento guiado. El autorregistro, esta técnica permite recoger información sobre el estado emocional del paciente. El estado emocional puede valorarse en una escala de 0 a 100, donde 0 es sentirse muy mal y donde 100 es sentirse muy bien. En la primera columna se anota el día y la hora en que ocurren los acontecimientos. En la segunda columna se especifican las situaciones concretas, indicando en cada una de ellas dónde estaba y qué pasó, cuándo sucedió. En la tercera columna ha de especificarse la emoción o las emociones concretas que se experimentaba cuando, indicando su intensidad del 1% al 100%. En la cuarta columna se apuntan los pensamientos automáticos, imágenes que pasaron por su mente, y en la quinta columna se recogerán las respuestas alternativas de los pensamientos automáticos, indicando y añadiendo credibilidad de lo que se concede. Y por último, en la sexta columna se nota el resultado de la revolución de la credibilidad de los pensamientos automáticos iniciales, así como la intensidad de sus emociones.
En el descubrimiento guiado, en este caso, el terapeuta guía al paciente mediante preguntas abiertas hasta donde considere necesario llegar, para que así el paciente logre hacer sus asociaciones y argumentaciones. Tiene 3 preguntas básicas. La primera es: ¿cuál es la evidencia a favor o en contra de estos pensamientos? Esta es pertinente cuando se está cuestionando y debatiendo el carácter disfuncional de los pensamientos y distorsiones cognitivas. La segunda es: ¿cuáles son las formas alternativas de pensar en esta situación? Esta tiende a formarse cuando ya se ha aprendido a identificar las distorsiones cognitivas y los sucesos atribucionales en los que se basan los pensamientos automáticos ante situaciones concretas. Y lo que se pretende es que el paciente aprenda a realizar interpretaciones alternativas. Y la última, que son cuáles son las consecuencias de pensar de esta manera, suelen formularse cuando lo que se pretende es detectar posibles creencias o esquemas disfuncionales que sirven de soporte a los pensamientos y sucesos cognitivos negativos. En el caso clínico, en la parte de identificación del paciente tenemos Esther. Es una joven de 18 años de edad que cursa primero de bachillerato en un instituto público de la Comunidad de Valencia. Es la mayor de 2 hermanas, tiene una hermana de 15 años y ambas viven con sus padres en el mismo domicilio. Motivo de consulta. Esther acude a consulta en primer momento demandó atención por problemas de ansiedad derivado de los exámenes. Cuenta que cada vez que tiene que realizarse un examen se pone muy nerviosa. Le empieza a doler la cabeza y el estómago. Asimismo, refiere que en más de una ocasión le ha sucedido que al sentarse en clase para hacer un examen se ha quedado en blanco. Dice que esto le sucede desde tercero de ESO, curso en el cual comenta que le fue muy mal y que suspendió 3 asignaturas. Tras una pormenorizada evaluación y realización del análisis funcional del caso, se consta que Esther presenta síntomas depresivos graves. Obtiene una puntuación del 31 en el inventario de depresión de Beck, con lo cual se toma la decisión de centrar la intervención en la depresión, dado que es un problema de mayor gravedad, abordándose de manera secundaria los síntomas de ansiedad ante los exámenes, así como otras variables que están manteniendo el problema. En cuanto al historial de la paciente, pues Esther acude a la unidad de salud mental derivada de la unidad de salud mental infantil, dado que ha cumplido la mayoría de edad, con lo cual ha de cambiar de recurso. Ha estado recibiendo tratamiento psicológico desde hace 2 años por problemas de ansiedad. Principalmente refiere que sus problemas empezaron en tercero de la ESO, cuando empezó a tener problemas en los estudios. Comenta que sus padres siempre han sido muy exigentes con ella en ese tema, y a raíz de empezar a fallar en algunos exámenes sintió que los estaba decepcionando. Los padres de Esther informan que es una chica muy responsable que nunca ha dado ningún problema. Comentan que es muy buena persona y no entienden por qué se encuentra en esta situación. En la primera entrevista, Esther explica que cuando tiene algún examen próximo, empieza a inquietarse y a sentirse mal. Me pongo muy nerviosa y tengo miedo de quedarme en blanco. Dice que en alguna ocasión le ha pasado que al disponerse a realizar una prueba se ha bloqueado, y aunque había estudiado bastante y cree habérselo aprendido bien, en ese momento no conseguía expresar lo estudiado. A partir de esta y de las siguientes entrevistas de evaluación con ella, empieza a informar que presenta síntomas depresivos. Refiere sentirse triste y sin esperanza. Comenta que ya no tiene ganas de hacer nada y tiene una visión negativa de ella misma, con ideas esporádicas de muerte, aunque tras abordar ese asunto, comenta que no lo haría. Y del futuro. Estos síntomas ocurren, según comenta, desde hace un par de años, habiéndose incrementado en los últimos 4 meses. Cabe destacar la existencia de antecedentes maternos de depresión. Por último, en el historial del paciente, además de los síntomas depresivos, se consta también mediante la entrevista y la aplicación de cuestionarios que Esther presenta una baja autoestima. La paciente comenta que tiene pocas amistades, aunque su relación con ellos es muy buena, aunque últimamente le apetece poco salir. Con respecto a su familia, dice llevarse muy bien con su hermana. Ella me comprende y me apoya en todo. Comenta que su relación con su madre es también buena, pero que con su padre, aunque muy buena en el pasado, ahora mismo parecen existir problemas de comunicación, tanto entre ellos como en el ámbito familiar en general. Ella refiere que esto está influyendo en parte a los problemas laborales de su padre. En cuanto al examen mental, encontramos que la conciencia de la paciente no se encuentra alterada. En la atención se encuentra hipoprosexia. Esto dice que la persona afectada intenta concentrar su atención en algo, pero no lo logra más allá de unos segundos o minutos. Esto principalmente es debido a que de manera involuntaria se orienta y focaliza en otros pensamientos o sensaciones. Y pues en el caso se da en los momentos en que ella necesita realizar algún examen. En cuanto a la orientación, tampoco se encuentra afectada. El afecto tiene 2 alteraciones. El primero es el temor o miedo, que esto habla de una emoción desencadenada por la expectativa de peligro.
que va a representar un objeto o situación claramente identificados por la paciente, y pues claramente esto es frente a la necesidad de realizar un examen. La tristeza cognitivamente se caracteriza por la presencia de ideas de desesperanza, y esto hace referencia a lo que anteriormente la paciente nombró, de sentirse triste y sin esperanza. La alimentación no se encuentra afectada, el sueño tampoco se encuentra afectado, la conducta sexual no se encuentra afectada, la conducta motora no se encuentra afectada, la conducta social, ella refiere tener pocas amistades, aunque generalmente la relación que ella mantiene con sus amistades es favorable. La sensopercepción no se encuentra afectada, el lenguaje no se encuentra afectado. En el pensamiento encontramos dos alteraciones, que son la minusvalía, que es la creencia en tener menos habilidades y capacidades de las que realmente ella posee, y las ideas de culpa y autorreproche. Estas son creencias en que uno es el responsable de las dificultades que tienen las demás personas o de los problemas existentes en la sociedad, y esto generalmente sucede al fallar ella con los exámenes, ya que siente que está decepcionando a sus padres. La memoria no se encuentra afectada, el juicio y raciocinio no se encuentra afectado, y la introspección sí se encuentra afectada, ya que ella tiene introspección pobre. La introspección pobre habla de que la persona, además de percibir e identificar sus estados psicológicos, tiene alguna explicación al respecto, pero difícilmente integra sus vivencias en conjunto de su psiquismo. Es decir, la paciente difícilmente integra sus vivencias con los pensamientos y sensaciones que tiene normalmente. En este caso, los objetivos que vamos a trabajar son la ansiedad y la depresión. En el caso de Esther, consideramos necesario aplicar también el inventario de ansiedad de Beck, ya que solo se le aplicó el inventario de depresión. Es importante volver a ver los estados de ansiedad en que se encuentra la paciente, ya que en primer lugar este fue el primer problema detectado, y en segundo lugar da a pensar que posiblemente no tiene un buen manejo de esto y la llevó a la depresión. Esto teniendo en cuenta el transcurso de la problemática del paciente. En este caso consideramos pertinente aplicar el descubrimiento guiado, ya que de esta forma se dará de cuenta del carácter disfuncional de los pensamientos de la paciente y se podrán hallar posibles comprensiones que ella hace frente a estos mismos. Esto, en el caso de la depresión y la ansiedad, es importante, ya que estos estados alteran la forma de verse y verse a sí mismo y sentir lo que sucede a su alrededor. No es solo el sentido sensoperceptivo, sino el sentido ideativo y emocional. Por lo cual resulta necesario generar evidencia sobre si se encuentra a favor o en contra de estos mismos pensamientos. Además, esta herramienta brinda la posibilidad de que la paciente genere interpretaciones alternativas sobre aquellos pensamientos que aparecen en momentos determinados o detonantes. Otro motivo importante por el cual es necesario aplicar esta herramienta es por el hecho de que permite conocer posibles cercanías o el mantenedor de la conducta, que sirve como soporte de los pensamientos negativos recurrentes, y teniendo en cuenta la duración de la conducta y el mismo empeoramiento de la problemática, ver los factores mantenedores es bastante importante, ya que hay algo detrás de todo esto que no está dejando que se genere una posible solución. Después de esto y de detectar aquellos factores aún no claros en el caso, se podrá aplicar la técnica de autorregistro, que en primer lugar permite llevar el control de lo que sucede, las emociones desplegadas a partir de esto y los pensamientos automáticos generados. Con esto, la paciente genera conciencia de lo que sucede diariamente y podrá brindar o pensar posibles soluciones alternativas o tener una visión diferente de lo que sucede.